a la siguiente mesa del día, la mesa 6, proyectos de innovación en orden y seguridad. Esta mesa será moderada por la profesora Flor Blanco. Ella es economista por nuestra casa de estudios y máster en Administración Pública en Maxwell School and Securities University de Nueva York. Se ha especializado en temas de reforma del Estado y diseño e implementación de políticas públicas sociales. Asimismo, se ha desempeñado en diferentes posiciones en entidades como Servir, MIDIS, Minedu y otras instituciones. Sin más, adelante, profesora, bienvenida. Bien, muchas gracias, buenos días, un honor estar aquí y seguir colaborando con la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica. Me toca invitar a dos personas que van a presentar sus proyectos y quiero presentarlas. A mi lado izquierdo está el general PNP en retiro, Víctor Patiño Ceballos, quien esta mañana nos va a presentar el proyecto Patrullaje Integrado de Seguridad Ciudadana, Experiencia en el Distrito de La Victoria. Asimismo, a mi lado derecho está también el general PNP en retiro, Ángel Armando Toledo Palomino. Buenos días. El proyecto que va a presentar es estandarización de procesos de investigación criminal de los delitos de secuestro y extorsión para optimizar los resultados contra la delincuencia organizada. Vamos a organizar la mesa de tal manera que podamos tener las presentaciones con el tiempo adecuado y también las preguntas del público que tengan a bien hacer. En ese sentido, les voy a pedir la presentación de unos 20 minutos. Les voy a ir indicando el tiempo y vamos a empezar con la presentación del general Víctor en retiro, Víctor Patiño Ceballos. Entonces, por favor, empezamos con la presentación en esta mesa de proyectos de innovación en orden y seguridad. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Doctora Flor Blanco, mis primeras palabras son de agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica del Perú por esta invitación tan gentil de participar en este Congreso Internacional Policial. Tócame presentar el proyecto de Innovación en Orden y Seguridad, Patrullaje Integral de Seguridad Ciudadana, Experiencia en el Distrito de La Victoria. Antes de todo, quisiera hacer unas atingencias. Esta tesis fue presentada en 2015 y expuesta en 2016. Académicamente solamente se presentaban los hallazgos. Era un nivel de diagnóstico, no se llegaba al nivel de una propuesta de innovación. Sin embargo, en el correlato de mi exposición voy a tratar de relacionarlo, los hallazgos del 2015 con lo que actualmente tenemos. Y los que tienen experiencia en la policía sabrán entender de que este fenómeno social continúa con las mismas características en los demás distritos, ¿no? Sabemos que no podemos hacer generalizaciones de solamente enfocados en esta investigación. Sin embargo, a la luz de las evidencias podemos ver que a nivel nacional se presentan este fenómeno con estas características. Entonces, voy a dividir la exposición en los hallazgos en la tesis, después una implementación de la propuesta, el plan Policía Huayque en el Cusco, y reflexiones sobre los proyectos de innovación. El primer hallazgo muy particular que se encontró en 2015 en La Victoria fue el mapa del delito. El mapa del delito a nivel policial, si lo podemos observar, es un gráfico. Es un gráfico donde están los puntos críticos, los puntos de riesgo. Esto es a nivel policial. En el 2015, el Serenazgo de La Victoria contaba con una aplicación Aló Victoria, donde se registraban la data estadística, las incidencias, y a partir de ahí formulaba unas estadísticas. Pero conceptualmente, ¿qué es el mapa del delito? El mapa del delito básicamente es un sistema, es producto de un sistema, del sistema de georreferenciación. El 2017, que tuve la oportunidad de desempeñarme como director de tecnología de la información, se hizo un modelo del mapa del delito, que no es más
que mapas de calor, ¿no? Entonces, el mapa del delito no es un gráfico que hay que exponer en las comisarías, es un producto resultante del registro de las denuncias diarias, de tal manera que si yo establezco un periodo de tiempo, me va a salir un mapa de calor. Y va a cambiar en la medida que yo filtre los diferentes estadios de tiempo, ¿no? El otro hallazgo es cómo se monitoreaban a los patrulleros. La policía, bueno, tiene la central de emergencia 105, pero en el distrito de La Victoria únicamente la división de emergencia centro contaba con un video wall donde monitoreaba los GPS de los patrulleros, que lo podemos ver, ¿no? Versus la municipalidad de La Victoria, que tenía 12 cámaras de videovigilancia. Ustedes pueden ver que prácticamente eran televisores, no contaban con GPS, tenían unos radios analógicos y por tanto no revestía mucha tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se requiere? Se requiere centro de comando control, donde ustedes ven este centro de comando control, esto está en San Borja, en el último piso, ahí es donde monitoreamos al Papa, el 2017, a su llegada. Entonces, si pueden observar ahí, monitoreamos mediante el helicóptero, las cámaras del helicóptero las podíamos ver en el videowall, teníamos los GPS, incluso de Puerto Maldonado, de Trujillo, teníamos las cámaras, un monitoreo completo. Entonces, estas centrales necesitamos a nivel de las regiones, pero ¿cuántas centrales de comando y control tenemos? O 105 que le podemos decir tenemos en las 26 regiones, solamente 8. Y esa es la realidad. ¿Cuántas tiene la municipalidad? Las municipalidades, 441. Esa es una gran diferencia en cuanto a implementación. Ahora tuve la oportunidad de trabajar en Huánuco y ahí pude implementar la central de emergencia 105 de Huánuco de cero, o sea, no había nada. ¿Cuánto costó? 400.000 soles, con apoyo de las municipalidades, otra parte de donaciones, de amigos, de empresarios, y otra parte de presupuesto de la PNP, ¿no? Pero 400 soles globalmente no mereció esa central de emergencia. ¿Cuánto costó la central de videovigilancia de la Municipalidad de Huánuco? 12 millones. Esa es la gran diferencia de inversiones entre lo que se hace en la policía y lo que hacen las municipalidades. Otro hallazgo, el número de efectivos. En las comisarías tenemos 3 comisarías en el distrito de La Victoria. La Victoria propiamente dicha, Apolo y San Cosme. Pueden observar que en global en esas comisarías teníamos en el 2015 258 efectivos. Y en el Serenazgo tenía 288. En el tema de kilómetro cuadrado por sereno, prácticamente no hay variación, es el mismo potencial. En el caso del patrullaje integrado, ya propiamente dicho, podemos ver que estas comisarías asignaban 4 efectivos para el patrullaje integrado. Y las municipalidades entregaban 4 vehículos. Con la sorpresa de que muchas veces o el efectivo policial no estaba disponible o el vehículo de la municipalidad se había malogrado. Conclusión, muchas veces no había patrullaje integrado. Otro hallazgo también que podemos observar es de que se hizo una revisión de los cuadros de personal para determinar cuántos efectivamente hacían patrullaje de calle, porque de los 258 y 288, no todos hacen patrullaje de calle. Hay personal que está dedicado a investigaciones, personal administrativo, de prevención también. Entonces, patrullaje de calle a nivel policía eran 44 efectivos por turno y 13 vehículos. Y en el Serenago había también 43 personas involucradas por turno y 12 vehículos. Pero hay una sorpresa acá, que en el distrito de La Victoria también hacen patrullaje otras unidades. Por ejemplo, ¿no? En esa época, el 2015, estaba el cuadrante seguro y el plan de recuperación San Cosme, que asignaba 63 efectivos y 6 vehículos en total.
Y también las unidades especiales, llámese el Escuadrón de Emergencia Halcones, el Escuadrón de Emergencia Centro y el Escuadrón de Emergencia Águilas Negras. Asignaban 26 efectivos y 19 vehículos. En total, por turno, hacían un total de 133 efectivos asignados al patrullaje y 38 vehículos. Pero ¿qué es lo que sucede? De que no todos están bajo el comando del comisario. O sea, es personal policial que está patrullando, pero está bajo la jefatura de otras unidades. En consecuencia, el comisario no puede manejar toda esa cantidad de personal como debería ser, ¿no? Ordenadamente, planificadamente. Actualmente este tema todavía subsiste, porque en cualquier distrito hay personal de tránsito, pero que depende de otra unidad, ¿no? En cambio, las municipalidades tienen una sola dependencia de la gerencia municipal, ¿no? Un dato relevante que quiero poner en evidencia, el año 2002 hicimos levantamiento de información y, por ejemplo, en el distrito de San Isidro, el personal de patrullaje involucrado eran 38, versus Serenos, 316. En Miraflores, 24 patrulleros, ya hablando de vehículos, versus Serenago, 70 patrulleros. En San Borja, 12 patrulleros, el Serenago 33. En San Isidro, 19 patrulleros versus 50 patrulleros del Serenago. En Surquillo, 12 patrulleros de la policía y 30 del Serenago. Esa es la realidad, la disparidad que tenemos en cómo se están presentando los recursos a nivel policía y a nivel de municipalidades. Otro hallazgo son los niveles de patrullaje. La policía tiene el patrullaje básico, el especializado y el patrullaje de emergencia. El básico es lo que realizan las comisarías. El especializado es lo que realizan los departamentos de seguridad bancaria y otras unidades. Y el de emergencia es el escuadrón de emergencia, el escuadrón Halcones, es UDEX. Tenemos 3 niveles. La municipalidad tiene patrullaje motorizado, a pie, a canes, puestos fijos, puestos de auxilio rápido. Y el patrullaje integrado que se da por diferentes modalidades, sea por convenio, por contrato o directamente de las comisarías. Aquí quiero hacer una tingencia. Patrullaje con canes. ¿Cuánto cuesta un can? ¿Cuánto cuesta la preparación, la instrucción de un adiestrador de canes? ¿Cuánto cuesta alimentar un can? ¿Y cuánto cuesta construir los caniles? Entonces, hay una gran inversión de la que yo particularmente como experto en seguridad no comparto, de que las municipalidades estén haciendo servicios, duplicidad de servicios que hace la policía. En los puestos de auxilio rápido, por ejemplo, los puestos de auxilio rápido, también hay una disparidad. Los puestos de auxilio rápido nacieron en la policía y actualmente se viene incrementando el número de puestos de auxilio rápido. Es más, lo incluyen en los presupuestos, pero en la práctica primero hay que establecer las estrategias y la estrategia de seguridad en un distrito la determinan los comisarios, no los alcaldes, no los gerentes municipales, y sobre eso se asignan los recursos, ¿no? Más adelante vamos a ver, voy a tocar este tema también. Mire cuál es la disparidad entre los puestos de auxilio rápido de la policía y del Serenado. Mientras que la policía con sus recursos propios, con la colaboración de amigos, ahí vemos su puesto de auxilio rápido, al costado vemos el puesto de auxilio rápido del Serenado, una infraestructura moderna, pero que ustedes como ciudadanos y también como policías pueden estar viendo algunos puestos de auxilio rápido que están abandonados. Acá nomás en la avenida Universitaria, en un crucero, acá viniendo acá he visto un puesto de auxilio rápido totalmente vacío. Bueno, acá hay una tabla sobre las principales características de la metodología y organización del patrullaje policial municipal y integrado. Hago una comparación, ¿no? El modelo es vigilancia preventiva, disuasiva y reactiva para los 3. Pero este modelo es de la década del 60. Entonces, el modelo tiene que cambiar. Hoy hablamos de un modelo de policía inteligente, donde se aprovecha la información, la data estadística.
Los procesos. La policía tiene su reglamento y directiva para hacer su patrullaje. El patrullaje municipal, bueno, en ese caso no contaba con planes de operativos. Estamos hablando de 2015. Muy probable que esa deficiencia ya se haya subsanado, ¿no? En el paso del patrullaje integrado sí hay un plan de patrullaje integrado que dicta la propia policía. Sectorización. La policía tiene 16 cuadrantes, la municipalidad tenía 19 zonas. El patrullaje integrado por demarcación territorial de las comisarías. Hoy en día ya no hay, se divide por cuadrantes, se divide por sectores, subsectores y cuadrantes. Esa es la distribución que hay en la policía, ¿no? Pero ahí podemos ver la diferencia. Mientras yo tengo 19, el otro tiene 16. Comunicación. Tenemos el sistema TETRA integrado. Por el lado de la municipalidad tenemos radios analógicos, no integrados al sistema de comunicaciones. En el caso del patrullaje integrado no contaba con radio, tenían que comunicarse con los celulares de los policías. Hoy en día ya hay convenios entre las municipalidades y la policía para que puedan integrarse al sistema TETRA. Entonces las municipalidades están comprando radios TETRA para poder integrarse a toda esa plataforma. Aquí yo quiero hacer una tingencia. El país no cuenta con un sistema de comunicaciones críticas. Eso en la oportunidad que yo fui director de tecnología de información advertí que debería en la frecuencia 700 MHz había sido concesionada a una empresa. Y por tanto, cuando se pedía el acceso a la frecuencia de 700, bueno, él como buena empresa decía, hay que pagar. Entonces, hay un problema ahí de país, ¿no? Algunos empresas de comunicaciones decían, no, siempre los países o los estados se reservan la tarjeta dorada en comunicaciones, y la tarjeta dorada en comunicaciones es precisamente mantenerle el acceso a la frecuencia de emergencia. Debería haber una plataforma de comunicación de emergencia crítica a nivel de gobierno, a nivel de Estado, donde todas las entidades del Estado puedan solamente ser usuarios. Sin embargo, bomberos tienen su frecuencia, policía tiene su frecuencia, salud tiene su frecuencia, y cada uno hace inversiones de manera aislada, que simplemente demandan gasto al Estado, ¿no? Coordinación. Como le decía, no se articula con otras unidades policiales. La comisaría solamente comanda a su personal de patrullaje, no tiene relación de coordinación con los halcones, con el escuadrón de emergencia, no hay esa coordinación. Ese tema subsiste por los niveles, ¿no? En el caso del patrullaje municipal tampoco se articula el trabajo con el de la policía. Y creo que eso subsiste. El patrullaje de la policía se desarrolla por una zona y la municipalidad se desarrolla por otra. En cuanto a la dirección, y eso sí es relevante, en el caso del patrullaje policial está a cargo el comisario. En el caso del patrullaje municipal está a cargo el subgerente de Serenago. Y en el caso del patrullaje integrado hay una disyuntiva entre el comisario y el subgerente de Serenago. O sea, el sereno tiene que obedecerle a los dos. El tema es, ¿quién es el responsable de la seguridad en el distrito? ¿La comisaría o la municipalidad? Esos son los grandes dilemas que van a tenerse que afrontar a la luz de los problemas de inseguridad que vive el país, ¿no? Otros hallazgos: no hay previsiones para rotación de vehículos ni unidades de retén. ¿Por qué rotación de vehículos? Los vehículos de la policía trabajan las 24 horas, no hay descanso. O sea, a cualquiera que maneja logística o transporte tiene que, oye, ¿saben? El vehículo tiene que entrar en mantenimiento. Esa rotación es precisamente para darle mantenimiento al vehículo, eso no existe. Tampoco hay vehículos de retén. ¿Y qué son los vehículos de retén? Los vehículos de retén, precisamente hasta pueden ser esos vehículos que entran a rotación, que se mantienen en la comisaría, pero están fuera del servicio. Sin embargo, a la luz son 4 sectores, le asignan 4 patrulleros, no tienen vehículos de retén. Y finalmente, ¿a dónde van estos? Diremos que están patrullando los vehículos de la policía. No, los 4 patrulleros, por decir que tiene asignado la policía, están cumpliendo diligencias, están cumpliendo, no sé, otras notificaciones, están llevando detenidos. Y en conclusión, se
se extraen del patrullaje y se dedican a hacer esta diligencia y finalmente nadie patrulla. Ese es un problema que hay en las comisarías actuales. Por eso la pregunta es dónde están los patrulleros, ¿no? Los patrulleros van a verlo en el Ministerio Público, en el Instituto de Medicina Legal, ahí están haciendo cola los patrulleros. Las intervenciones del patrullaje integral en el caso de fiscalización municipal no se encuentran debidamente reguladas. El policía no las considera como competencia policial. Para la policía, su función principal es el patrullaje. Para la municipalidad tiene dos, el patrullaje y la fiscalización. Entonces, cuando tiene un tema de fiscalización, sus esfuerzos se van para fiscalización. Pero para el personal policial no lo entiende de esa manera. Mi función es patrullaje, no ver el tema de fiscalización municipal. El perfil del sereno tiene limitaciones de competencias y facultades. Su proceso de selección es débil. Bueno, en el 2015 encontramos en la victoria de que el requisito para ser sereno tenía que ser del distrito. Y con las deficiencias de admisión que tenía, ¿no? Era un problema, no había análisis de la información referencial de los serenos, ¿no? Con toda esta información, como le digo, fui designado jefe de la macrorregión Cusco. Como le digo, la tesis no decía hay que presentar una propuesta, pero la propuesta la deslicé en las recomendaciones. Implementar un patrullaje de tipo comunitario, ¿no? Entonces, el año 2020 que fui nombrado en el Cusco, implementé este programa Policía Huayqui, que tiene varios componentes, ¿no? Acá le voy a pasar un video, el cual lo presenté a la prensa el día a la semana. ¿De qué se trataba la propuesta? Centro histórico del Cusco. Prácticamente se focalizaron los servicios. Si ustedes ven en cada pequeño cuadrante que hay, ahí había una pareja de policías. Se le asignó un equipo radio que fue donado por Mincetur. Y también, pero lo más importante, se asignó responsabilidades. Cada uno era responsable de ese cuadrante. No soy partidario del patrullaje integrado. Yo hablo de un patrullaje integral por sectores a nivel distrital. La planificación debe estar a cargo de la comisaría y deben involucrar a todas las unidades. Esto lo fui claro con los alcaldes. ¿Qué se le dijo? ¿Cuáles eran las competencias exclusivas y compartidas en materia de seguridad ciudadana? Las municipalidades tienen que ver fiscalización municipal y el ordenamiento territorial local. Y la competencia exclusiva de la policía es la prevención, y ahí está el patrullaje, y la investigación y la seguridad pública. Los escenarios donde se comparten con las municipalidades, el CODICE, el plan local y los programas preventivos. Esta es la forma como se implementó. O sea, si ustedes ven, en cada sector se asignaron recursos, y ahí están involucrados los patrulleros del Serenago. Se le asignó una responsabilidad, y se puso policías en cada patrulla de Serenago. Tengo entendido que acá en la región Lima ya asumió eso, pero en su oportunidad 50 efectivos fueron
50 patrulleros es lo que se captó de las municipalidades. Acá se semaforizó. ¿Qué es lo que propongo ahora? Es el cuadrante dinámico de seguridad. Hay la teoría esférica de la seguridad, la teoría de los círculos concéntricos de seguridad. Entonces yo también postulo un cuadrante dinámico de seguridad. ¿Qué significa? Que no podemos atacar un fenómeno que es dinámico con una estrategia que es estática. Los cuadrantes son estáticos, entonces hay que volverlos dinámicos hasta que aparezca un software de inteligencia que nos permita decir dónde vamos a patrullar, ¿no? Entonces, la planificación la hacen los policías, hay que focalizar los recursos, hay que mapear la zona, hay que usar tecnología de la información y lo más importante, esos efectivos son responsables de lo que sucede en ese cuadrante. Ahora nadie es responsable de lo que sucede, roban por 6 veces consecutivas un negocio y nadie es responsable. Eso debe terminar con la asignación de responsabilidades a cada cuadrante. Reflexiones finales. Lo que va a aparecer los próximos meses es que la seguridad va a ser un objeto político y un objetivo político también. ¿Por qué objeto político? Porque va a estar en el escenario de la discusión política de las elecciones. Y un objetivo político porque el quien tiene la seguridad va a tener la posibilidad de asentarse en el gobierno. Seguridad pública o seguridad ciudadana. La seguridad pública la da el Estado, la seguridad ciudadana es un tema compartido a nivel de los gobiernos y la ciudadanía. Eso se va a poner en debate porque tenemos más de 20 años con seguridad ciudadana y los resultados no son favorables. ¿Políticas intuitivas o políticas de producto de investigación científica? Mayormente estamos yendo por la intuición. Voy a dar 2 ejemplos. Los estados de emergencia. Los estados de emergencia lo único que tenemos es mayor número de efectivos de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas nos dan un gran apoyo, pero definitivamente en el tema de prevención no es su función. ¿Cuánto se gasta en los estados de emergencia? Ahora van a decir, van a poner 2.000 efectivos en el distrito de La Victoria. Cuando se crea el estado de emergencia hay un bono especial. Si ese bono especial lo traducimos en dinero, son millones que se gastan en estado de emergencia. Y ese dinero debería ser para comprar recursos a la policía. El otro tema, otra política, 10.000 motos. 10.000 motos significan 20.000 efectivos que tienen que manejar esas motos. No hay 20.000 efectivos brevetados. Por eso primero se dice, primero la estrategia y después la implementación con la asignación de recursos. No es al revés. Primero compro los recursos y después veo en qué lo utilizo. La reforma de los procesos administrativos, operativos, policiales. Esta es la verdadera reforma que se debe dar en la policía en cuanto a sus procesos. Hay que repensar los procesos y para eso están los expertos, los tecnócratas de la seguridad, que son nuestros coroneles que están participando en las maestrías para poder presentar proyectos de innovación que deben ser implementados. Los proyectos no pueden quedar en las bibliotecas, tienen que ser necesariamente implementados. Y piensen que en el costo, siempre pensando en el costo. ¿Cuánto cuesta la implementación? Si fuera mi dinero, ¿lo implementaría? Porque tenemos la costumbre de esbozar una idea, pero si realmente él tendría que desembolsar, asumir el riesgo de la inversión, pienso que muchos lo pensarían mejor en lanzar cualquier tipo de propuesta. Estas son las grandes reflexiones que lo dejo en la mesa para que creo que en el futuro vamos a tener que hablar mucho de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, general Patiño. Ahora le damos la palabra al general Toledo. ¿Cambiamos? No, la computadora. Por favor. Permítame, por favor, la láctea. Sí, pueden dirigir desde acá. Para ver. O cambiamos de sitio. Cambiamos de sitio, por favor. El general Toledo nos va a presentar el proyecto de estandarización de procesos de investigación criminal de los delitos de secuestro y extorsión para optimizar los resultados contra la delincuencia organizada.
Igualmente le iré informando sobre el tiempo disponible. Esto, general, adelante, por favor. Gracias. Gracias, doctora Flor Blanco. Y para agradecer también a la Universidad Católica del Perú por la oportunidad de asistir y hablar sobre el proyecto de innovación que en su momento se trabajó y se presentó, así como se expuso, y por supuesto se hizo llegar al comando a efecto de que se implemente y no se dio en la dimensión que uno esperaba en lo que corresponde a la implementación, pero es importante comentarlo porque es un problema latente y que seguramente ustedes tienen mucha información porque es la que se difunde diariamente y genera comentarios favorables y desfavorables en torno al trabajo policial. Y es que el proyecto de innovación que en su momento trabajé se tituló Estandarización de procesos de investigación criminal de los delitos de secuestro y extorsión para optimizar los resultados contra la delincuencia organizada. Como ven ustedes, este es uno de los problemas que hoy estamos viviendo intensamente en el país y que el ciudadano sufre cada día esta modalidad delictiva. Y entonces corresponde que yo haga solamente una evaluación de lo que hasta hace 5 años trabajé, o corresponde hablar de cómo está el escenario actual, es decir, el problema, para sobre eso luego descomponer lo que trabajé y podamos hacer una extrapolación de la información de esa época, de los problemas que se identificaron en su momento, de las posibles soluciones planteadas, y hoy es cómo se ha presentado o se ha incrementado el problema y en el nivel en el que nos encontramos. Muy bien, son 20 minutos y por lo tanto voy a cortar algunas diapositivas para poder lograr mi objetivo, que es alcanzar el mensaje que a través de esta exposición pretendo hacer. Miren, esa es la estadística de las denuncias por extorsión por años a nivel nacional. Miren cómo se ha incrementado de año a año. Ahí está, por supuesto, por meses. Por ejemplo, en el 2021 hubieron 4.500 casos y mire cómo mensualmente iba incrementándose el problema de la extorsión. En el 2022, miren el número de casos que se reportaron, que registró la policía. Imagínense cuántos no registró la policía. Pero vamos a especular y asumir que esto es la mitad. Miren cuántos agraviados hubieron. En el 2023, 22.200 y picos de hechos denunciados. Y ahí está lo que tenemos en el 2024. Y lógicamente está ahí hasta noviembre, ¿no? Este gran problema. En el mes de noviembre, hasta el día en que se formuló esta estadística, habían 800 y pico de casos en ese mes de noviembre nada más. Miren el gran problema social. Pero ya en su momento se había estudiado, se había analizado. Lógicamente, no se hizo un estudio completo de toda la problemática, pero solamente se enfocó dentro de toda la cadena de valor del proceso de la investigación en el trabajo que realizaba la unidad especializada, básicamente en lo que corresponde a estandarizar procesos de investigación para lograr indicios y evidencias o elementos de convicción, que hoy así se llama, para que la autoridad fiscal haga el trabajo que corresponde y el juez, por supuesto, en su momento decida sobre la libertad o no de esa persona que comete este tipo de hechos. Y la realidad nos está planteando un gran problema que se ha incrementado
exponencialmente. Y este es un poco el cuadro de los casos de secuestros típicos que se registraron también en la División de Investigación de Secuestros del 1 de enero al 2 de diciembre de este año. Y entonces uno dice, un momentito, ¿cómo es esto que en el tema de las extorsiones se habla de 1000 y pico de casos, incluso mensuales, y para hablar de los secuestros típicos usted habla de 14 casos, y también lo que ha ocurrido en las regiones, que son 19 casos? Voy a explicar esto para que, digamos, tengamos una idea clara. Los delitos de secuestro que están tipificados dentro del título de delitos contra la libertad, específicamente delitos contra la libertad personal, allí se encuentra tipificado este tipo penal infractorio. Muy bien, pero para los efectos operativos, la División de Investigación de Secuestros ha subdividido. Hablo operativamente, no está así legislado, pero para que el trabajo sea eficiente y el personal vaya tecnificándose en cada una de estas áreas, hay secuestro típico con aprehensión abierta de rehén, secuestro típico con aprehensión oculta de rehén, como también hay los secuestros al paso. Y luego viene el tema de las extorsiones que hablé en la diapositiva anterior. Entonces aquí estamos hablando solamente de lo que se denominan secuestros típicos, con aprehensión oculta de rehén, y este es el número de lo que se ha presentado en Lima. ¿Cuál es la diferencia? Brevemente, en los secuestros típicos, en relación al secuestro al paso, lógicamente el secuestro típico es mucho más planificado, hay mucho más integrantes, emplea un número importante de partícipes, hay uso de armas de guerra, vehículos, casas que alquilan, hay gente que los asesora legalmente, manejan economía, manejan información, hacen todo un procedimiento ahí para lograr su objetivo, que es exigir una demanda económica a los familiares y cobrar un rescate. Pues en el secuestro al paso prácticamente es breve el tiempo de privación de la libertad, lo llevan a la persona y van a un cajero y logran hacer retiros de dinero, o a lo mejor le exigen a la familia por teléfono y en 1 hora, 2 horas se soluciona el problema. En las extorsiones el tema es diferente, porque permanentemente llaman o le dejan un mensaje al agraviado y con la amenaza de atentar contra su vida o su integridad física, como la de sus familiares, le hacen exigencias. Todo este fenómeno social de origen criminal es indudable que tiene una repercusión importante en el desarrollo del país. Si nosotros comparamos que actualmente, digamos, casi más del 80% de la población económica activa del país es informal y hay muchos emprendedores de la pequeña y la mediana empresa, muchos de ellos son extorsionados. No vayan a pensar ustedes que la mayoría son gente que tiene recursos económicos o una gran empresa. No. La mayoría de los agraviados son pequeños empresarios en lo que se refiere a la extorsión, incluso ahora en los secuestros. Y entonces viene el tema, ¿pero qué pasó? ¿Por qué estamos en este escenario? Porque hoy hay muchos ciudadanos de otros países que han migrado acá y lo único que saben hacer, muchos, no todos por supuesto, es cometer este tipo de delitos, básicamente la extorsión, eventualmente el secuestro. Y entonces se ha presentado ahí una mixtura de esta modalidad delictiva que al final nos está generando todo un problema. Pero la pregunta es, ¿y cuál es la solución? Y entonces escuchamos en los diferentes medios de comunicación diferentes posiciones, unas bastante acertadas y otras sumamente descabelladas. Pero lo importante aquí es que tenemos que ser realistas. Aquí hay un grupo de seres humanos, son un ramillete de bandidos que cometen delito en agravio de una gran comunidad y el problema está en que se decide en que la gente salga a protestar y a decir que sí, que más seguridad, e incluso policías hablando y marchando con la población pidiendo más seguridad. ¿Quién es el que tiene que dar la seguridad? ¿Quién es el obligado por ley? ¿Es el Estado peruano a través de sus entidades ya establecidas?
Pero muchas veces las mismas entidades se las pasan peleando entre ellos y no solucionan el problema que está viviendo y padeciendo la colectividad, que es este. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es la posible solución? Y entonces vienen ahí muchas ideas. Tenemos un grupo de seres humanos que cometen el delito y por lo tanto tenemos que tener un grupo de seres humanos que lo combatan. Ellos tienen medios de comunicación modernos, están utilizando la tecnología para la extorsión, pues acá tenemos que tener las mismas herramientas para hacerle frente. Ellos están utilizando nueva metodología para lograr información y poder extorsionar, entre comillas, adecuadamente a ese ciudadano y obligarlo o inducirlo a que entregue algo. ¿Y cuál es la tecnología que está empleando esta fuerza que representa al Estado y que está obligado a darle seguridad a la población? Y entonces tenemos un gran problema allí. Hoy mismo sabemos que se ha creado un grupo operativo contra las extorsiones que funciona en la División de Investigación de Secuestros, que es la unidad encargada legalmente de hacerle frente a este fenómeno social. Y se ha presentado ahí que se ha sido incrementado con efectivos policiales, pero los mismos que trabajaban allí han sido reorientados para este nuevo nombre, porque el trabajo es el mismo, la actividad criminal es la misma. Los agraviados vienen a ser uno y más personas que sufren y padecen este fenómeno social. Y la pregunta es, ¿qué viene más adelante? Bueno, no deseo ser pesimista, pero lo que viene es que se va a seguir incrementando. Si no colocamos el número suficiente de seres humanos para que le hagan frente a este fenómeno social que lo está generando este grupo, este ramillete de bandidos, pues el resultado va a seguir siendo, por supuesto, el incremento de la actividad delictiva de la que estamos mencionando. Esto es lo que me dice un poco la experiencia de haber trabajado este proyecto de innovación. Miren, ahí hay una diapositiva que habla de los secuestros típicos en provincias investigados en la divisa. Claro que ahora hay 4 más, porque desde el día en que se generó esta diapositiva, digamos que habían 10 casos, ahora son 14 casos. Pero en estos 14 casos hubieron 14 familias, hubieron gente que le cortaron los dedos, hubieron gente que atentaron contra su integridad física, algunos murieron. Y entonces la pregunta es, ¿qué más tendríamos que hacer para identificar, ubicar y capturar a los autores de estos hechos? ¿Qué más tendría que hacer el Estado? ¿O qué más tendría que esperar que ocurra para que el Estado ponga sus buenos oficios y diga, esta es mi obligación y tengo la responsabilidad de sacar a estos elementos de la sociedad para que se pueda desarrollar como corresponde? Y entonces tenemos un gran problema. Como les comenté hace un momento, se creó un grupo, ok, ¿tiene los medios? No, se está esperando el siguiente presupuesto. Como si el delito de extorsión y de secuestro esperara todavía el siguiente presupuesto. Sé que les han incrementado con 4 vehículos que han sido incautados por otras intervenciones en lo que corresponde a lavado de activos, creo, por un problema de drogas, y se los han alcanzado a la policía, que investiga este tipo de hechos. ¿Cree que con 4 vehículos más se soluciona el problema? Miren los hechos como que se están presentando en provincia. No hay tecnología que haya llegado y por lo tanto tenemos un serio problema. Entonces no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Lógicamente hay profesionales de la investigación de este delito que son muy desprendidos, que incluso hasta ellos llevan parte de su tecnología para trabajar estos temas y resolver y presentarle al agraviado un resultado que le favorezca. Pero mire, ese es el problema en sí. Y entonces, si ese es el problema,
nosotros en su momento habíamos identificado, según el árbol del problema, que teníamos un problema en personal, que había que capacitarlos, ponerlos a tono de cómo va avanzando la criminalidad. Teníamos un problema con la normatividad, pero específicamente en la parte de los procedimientos operativos. Y teníamos una deficiencia allí, que era un problema, el tema de la tecnología, como también ya lo he comentado anteriormente. Y allí habíamos identificado qué otras causas se iban generando a consecuencia de esos problemas y cómo se iba a incrementar la actividad delictiva. Y entonces también planteamos posibles soluciones para ir reduciendo ese riesgo latente. Y también lo presentamos en su momento, se explicó, se hicieron costos, pero la verdad es que al final no se ha implementado como correspondía. Tenemos un gran problema en lo que corresponde a el personal, que hay mucha rotación y dentro de esa rotación lógicamente llega personal recién a prepararse y los experimentados que estaban allí, algunos se fueron al retiro o fueron cambiados de dependencia policial, entonces se va perdiendo la especialización en la lucha contra este tipo de actividad criminal. Y en lo que se refiere al tema de procedimientos, también somos conocedores que las normas legales han ido cambiando en este año, por no mencionar otros, hay muchos cambios legales y lógicamente los procedimientos han debido cambiar. Y como de la misma manera, la tecnología se ha desarrollado de tal manera que mientras que uno por supuesto lo utiliza para el bien, otros lo utilizan para el mal, como por ejemplo los elementos que se dedican a esta actividad delictiva. Y es ahí en donde nosotros tenemos que repotenciar a nuestros componentes que trabajan en este tipo de actividad criminal. Y lamentablemente no se ha potenciado en la dimensión que hubiéramos deseado y con los cuadros estadísticos que les he mostrado al inicio se evidencia cómo la actividad criminal se va a incrementar. Muy bien, y entonces si queremos tener una perspectiva un poco más profunda sobre la tendencia de la actividad criminal en el país, lógicamente lo único que podríamos hacer en este momento es revisar un poco el plan estratégico del Perú que está diseñado al 2050. Y ahí podemos visualizar cómo va a crecer la población, cómo se está educando nuestra población, cuáles son los estándares que se están manejando, cuál es el riesgo latente y cómo prospectivamente, incluso con información que viene de Naciones Unidas y de organismos internacionales, se prevé los riesgos, sobre todo en la cibercriminalidad. Y déjenme decirles que la actividad delictiva de extorsión está muy asociada al cibercrimen. Por eso es que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Si no lo hacemos así, créanme que va a ser muy complicado vivir en nuestro país en el futuro. No pretendo ser alarmista, trato de ser realista de cómo se está presentando este fenómeno social. Pero alguien dirá, ok, y si destinamos una determinada cantidad de dinero, ¿es suficiente para desaparecer la actividad delictiva de extorsión y de secuestro? Déjenme decirles, lamentablemente, que eso no va a ser así. Siempre va a estar vigente esa modalidad delictiva. ¿Las vamos a reducir? Sí, es como en el año 90 y picos, la actividad delictiva de secuestros por año, hablo de los secuestros típicos, por año se presentaban 180, 190, 200 y pico de casos, pero gracias al equipamiento, gracias a la profesionalización de los elementos policiales y lo que se pudo lograr de tecnología en ese momento, se redujo a que se cometan 6, 8 delitos de secuestro de extorsión por año. Miren,
en qué porcentaje se había reducido la actividad criminal de esa modalidad. Lógicamente seguía latente, pero ya es mejor trabajar 8% que no, perdón, sí, pues 8 o 12 casos por año. Imagínense a trabajar 180, 190 por año, porque habían fechas en donde en un día teníamos 3 secuestros que estaban vigentes ahí, y entonces era todo un problema. Y entonces uno dice, oye, pues, en todo caso, si no va a desaparecer la actividad delictiva, ¿cómo hacemos para que desaparezca? Va a ser complicado. Y de repente, ustedes y yo manejamos la misma información. Miren, la información que aparece en la Biblia entiendo que es lo más antiguo que tenemos como información escrita. Y seguramente ustedes y yo conocemos de que en algún momento hubo alguien que mató a su hermano. Y entonces esa explicación que muchos dan ahora, que dicen que el medio influye, que los medios de comunicación, que las películas de violencia, y que A y B y C, no sé cómo podrían explicar eso que hoy plantean como un posible origen, cuando en ese momento no había televisión, no había entorno social, no había moneda, no había nada, pero alguien mató a su hermano. Pero si vamos todavía un poquito más, ya avanzando en el tiempo, 5.500 años antes de Cristo más 2026, o sea, 7.524 años más o menos a hoy, Dina, la hija de Jacob, fue secuestrada. Fue ultrajada sexualmente y tampoco había medios de comunicación y tampoco vamos a decir que ese secuestrador aprendió de alguien o lo imitó o que el entorno social influyó allí, pero ocurrió. Y a través de los años se han dado hechos de secuestro, de extorsión, de violación sexual. Y si nos vamos adelantando más en el tiempo para acercarnos a nuestra fecha, resulta que alguien recibió dinero y lo vendió a Jesucristo, y eso yo no lo digo, está así escrito en la Biblia. Y en esa época no había medios de comunicación, pero había gente que sabía cómo corromper la conducta humana, la voluntad, y entregaba dinero. Y compraba voluntades, y se vendían personas, y se entregaban seres humanos, incluso para la muerte. Y lógicamente no había todo lo que hoy algunos tratan de explicar. Y así podemos hablar de Huáscar y Atahualpa, de Pizarro y de Almagro y de todo lo que pasó en su momento. Pero lo cierto es que, desde mi punto de vista, mucha conducta criminal está casi metida en la médula del ser humano. Pero alguien me dirá, no, un momentito, que ya Lombroso ya en su momento estudió y ya dijo A, B, C. No lo sé. Yo solo estoy exponiendo lo que está escrito en la Biblia y que entiendo es la verdad, que se escribió porque ocurrió, y cuál es más o menos la conducta criminal del ser humano. Yo solo estoy exponiendo eso. Que si Lombroso tenía o no razón, no lo sé. Cada uno sacará sus propias conclusiones. Pero lo cierto es que hoy tenemos un problema. Por ejemplo, de corrupción. Miren, Judas, quien lo vendió a Jesús, murió. Por lo tanto, no tuvo descendientes, y no vamos a decir que esa actividad criminal viene heredándose. Igual, esa persona que mató a su hermano, se entiende que si estaban los dos nada más, él quedó. ¿Significa que el que cometió el hecho es el que nos ha heredado conducta? Y en fin, podemos descomponer la conducta de diferentes maneras, pero lo cierto es que tenemos un fenómeno social de origen criminal que tenemos que hacerle frente. Y debo concluir, porque creo que ya me he pasado un poco en el tiempo. Ok. Y entonces, debo concluir de que en su momento se hizo este estudio, pero desde el punto de vista policial, porque lógicamente éramos policías los que estábamos estudiando este fenómeno, y tuvimos que enmarcar en lo que corresponde al procedimiento
a la operatividad policial para lograr un resultado que le llegue al Ministerio Público con todos los elementos de convicción, porque ahora se llama así lo que antes en la investigación criminal se llamaba indicios, evidencias, hoy hablamos de elementos de convicción, y entonces el funcionario del Ministerio Público haga el trabajo que corresponde, y en donde hoy también vemos diferentes falencias, pero que en el fondo tenemos que trabajar mancomunadamente para hacerle frente a este fenómeno. Y allí identificamos que para superar esas adversidades que teníamos, pues era primero nuestro potencial humano, que teníamos que ponerlo a tono con un estándar que a partir de allí sea lo suficientemente capaz de desarticular estas organizaciones para que lleguen a estar en buen recaudo. De la misma manera, el tema de la normatividad, específicamente en el tema de procedimientos, era mantenerlos actualizados para que al final no se desmorone lo que se ha construido como trabajo operativo y legal para que le llegue al Ministerio Público y, por supuesto, no se vaya a caer más adelante. Y finalmente, el tema de la tecnología, que es sumamente importante porque estamos en digamos, una época en donde los cambios tecnológicos son tan rápidos y lamentablemente muchos de estos elementos utilizan la tecnología para cometer delitos de esta naturaleza. En resumen, he tratado de alcanzar, reducir todo el trabajo del proyecto de innovación en estas ideas que espero sea de utilidad para que a partir de allí se puedan seguir construyendo posibilidades de cómo hacerle frente a esta actividad criminal que día a día se está incrementando y que por supuesto genera muchos problemas a la sociedad y que tarde o temprano nos va a generar problemas económicos porque este país brinda muchas oportunidades, económicamente tiene muchas posibilidades y por eso es que gente de otros países que solamente saben cometer delitos de esta naturaleza vienen acá para posicionarse y, entre comillas, agarrarse parte del mercado en donde se van a desempeñar, como quien dice, como el pez en el agua. Básicamente era eso lo que quería alcanzarles. Gracias por su atención y si hubiera alguna pregunta, encantado de responderla. Gracias, doctor. Disculpe que me haya pasado. No, está muy bien. Muchas gracias, General Toledo. Y vamos a tener algunas preguntas del público también, pero hoy quería empezar para motivar un poquito esta reflexión y agradecer las presentaciones de ambos generales. Con el general Patiño, interesante el diagnóstico desde entonces, ¿no? Y la profundidad del diagnóstico que usted ha hecho. Los retos de cualquier innovación son justamente la réplica y la escala de estas innovaciones. Entonces yo le quería preguntar qué elementos y qué voluntades políticas y qué recursos se requieren para justamente escalar y replicar estos patrullaje integral, como le ha llamado usted. Bueno, voy a partir de los hallazgos. En realidad lo que se encontró en la Victoria es que no había una coordinación intrainstitucional y extrainstitucional, porque a nivel de la policía hay muchas jefaturas cuyas unidades trabajan en el distrito. Y cuando hay muchas jefaturas, no hay una integración de recursos, ¿no? Y en lo que es extrainstitucional, estamos hablando de una relación con el alcalde. El alcalde tiene una visión más política del tema de seguridad, es una realidad. Los policías, los comisarios tienen una visión más técnica. Y ahí viene el tema del divorcio, ¿no? Ahora, la implementación que se hizo en el Cusco, bueno, las posiciones son diferentes, no están hablando con el comisario, están hablando con el jefe de la región. Entonces yo se tomó una postura institucional y ahí se reunió a los gerentes municipales y se dijo, esta es la estrategia para el Cusco en materia de seguridad y la estrategia la va a dar la policía.
Las municipalidades te tienen que integrar a la estrategia y para eso necesitamos, yo no tengo los recursos los tienen, la mayor cantidad de recursos la tiene la municipalidad, entonces me tienen que entregar los patrulleros. Y se hizo una gran ceremonia en la Plaza de Armas en el Cusco y todas las municipalidades hicieron formar a sus patrulleros y ya incluso con la designación a qué comisaría correspondían. Entonces eso permitió de que en una jurisdicción donde la policía tenía 4 patrulleros, se incrementaran a casi 16, a 12, ¿no? Entonces, pero ¿y dónde radica la importancia? Es decir, ¿quién es responsable de qué? Porque cuando suceda un hecho, un delito, sea delito menor, sea un crimen, lo que va a suceder es que van a decir quién es el responsable, ¿no? Y el responsable finalmente dirá el alcalde, señalará al policía y el policía dirá a dónde señala, no tiene a quién señalar. Muchos alcaldes los escucho y dicen yo soy responsable de la seguridad, pero ese es un mensaje político, porque en realidad él no es responsable de la seguridad del distrito, el responsable de la seguridad del distrito es el comisario, es el sector interior a nivel Estado, ¿no? Entonces, podemos hablar muy vagamente sobre los mensajes políticos, pero en la práctica la responsabilidad es de la policía y siempre va a ser de la policía. Entonces, este concepto de integrar los recursos y poderlo distribuirlos racionalmente nos va a permitir tener una mejor organización, una mejor planificación, de tal manera que el servicio sea efectivo, ¿no? Y cada pareja de policías o cada patrullero tendrá que responder sobre lo que pasa en su sector. El hecho criminal se puede suceder, pero lo importante es que la policía llegue a tiempo a atender a esa víctima. Pero no puede esperarse que pase media hora, 1 hora y el patrullero o la policía no llegue cuando la emergencia se dio. Eso básicamente. Gracias, General Patiño. General Toledo, justamente usted también resalta la importancia de un buen entendimiento, un profundo entendimiento del problema, ¿no? Y lamentablemente no hay una relación directa positiva, una correlación directa positiva entre el avance de la delincuencia y la respuesta que se está teniendo. Ahí mi pregunta es, ¿considera que esta propuesta de estandarización todavía es viable, se mantiene vigente? En caso de ser así, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que dar para poder replicarla y escalarla también como una innovación? Aún está vigente esa propuesta porque lógicamente no se implementó en la dimensión que en su momento se alcanzó. Y el problema es que esta actividad delictiva no está ya circunscrita mayormente en Lima, sino es que ha escalado a provincia y como ha escalado a provincia se entiende que igual se va a incrementar, pero tenemos otro problema que se nos viene, que es si es que se produce la expulsión de los ilegales en los Estados Unidos y ellos generalmente van a buscar un lugar en donde se sienten mejor. Creo que el Perú es uno de los países que tiene mejores posibilidades económicas cuyo crecimiento es sostenido y que seguramente ellos le van a poner el ojo y van a venir aquí. Por lo tanto, la actividad criminal va a incrementarse. Entonces necesitamos potenciar este proyecto de innovación no solo en Lima, sino en provincias, sobre todo en aquellos departamentos, por ejemplo Trujillo, por ejemplo Piura, en Arequipa, en Huancayo. ¿Para qué? Para que funcione como un abanico en lo que se refiere a la lucha contra esta actividad criminal, porque lógicamente el delincuente no es que comete el hecho en Piura y se va a Trujillo y luego viene a Lima. Sí hay migración, pero generalmente están moviéndose en un escenario y en donde es importante que los elementos policiales se perfeccionen y conozcan cómo se está moviendo la actividad criminal en el lugar para hacerle frente con las herramientas que hemos explicado en su momento. Bien, muchas gracias. No sé si preguntas del
del público? Sí. Adelante, Muchas por favor. gracias. Buenos días, gracias a los panelistas, a los generales de la Policía Nacional por compartir los hallazgos de sus proyectos de innovación. Tengo una pregunta para cada uno. Para el general Patiño, él presentó algunas cifras de la proporción que existe de equipamiento, logística, entre la policía y las municipalidades distritales, y veíamos una brecha considerable, ¿no? Él habló, por ejemplo, de los 105 que solamente hay en 8 ciudades del país frente a cientos de municipalidades distritales que tienen hoy en día sus centrales de emergencia, sus centros de control y operaciones, para ser más específico. Entonces, hay una narrativa existente hoy en día que tiene que ver con el hecho de que la policía en la historia ha ido perdiendo ciertas funciones. Por ejemplo, antes cuidaba los penales, bueno, ahora es el INPE, antes controlaba las armas, ahora está SUCAMEC, ¿no? Antes hacía más cosas y justamente el tema más municipal prestaba muchos servicios, y ahora con la aparición del Cuerpo de Serenazgo hace un par de décadas, 3 décadas, estas actividades de prevención, de relacionamiento comunitario que antes muy bien realizaba la Guardia Civil y que tiene la Policía Nacional también, han ido quedando como al desfase, ¿no? Entonces, frente a eso, y porque hoy en día todavía se aprueban leyes de presupuesto que, por ejemplo, en temas de prevención nada más a nivel local, de 95 millones, 70 van a las municipalidades para hacer prevención y 17 van a la policía para repartirlo en todas sus 1.326 comisarías básicas. Se sigue manteniendo esa proporción que usted ha mantenido. Entonces, ante ello la pregunta sería, ¿cómo le damos frente para los siguientes escenarios, suponiendo de que este desbalance va a continuar, con todas las falencias que hemos ido hablando en este Congreso, como la alta rotación, la poca especialización? ¿Usted cree que esto se va a agravar en el sentido de que la policía va a seguir perdiendo como ciertas funciones, actividades que realizaba porque tiene menos recursos, menos logística, menos personal, y más bien las orientaciones políticas van por otro lado? ¿Es posible y usted avisora un escenario así? Y para el general Toledo, que es en realidad el corazón de la tesis del proyecto de innovación que usted nos ha presentado, es mejorar el procedimiento de investigación, que no están estandarizados los procesos de investigación. Hoy en día ya tenemos alguna estandarización de los procesos de investigación en secuestros que se puedan replicar a nivel nacional, o todavía persiste la realidad que usted encontró en su proyecto hace algunos años. Gracias. Gracias. Adelante, general Patiño. Muchas gracias, doctor. Bueno, hay un texto que dice: la policía está perdiendo las calles, ¿no? Y me hace rememorar la pregunta. Efectivamente, ¿no? Y el tema va por el tema conceptual, ¿no? Partiendo de ahí, yo hablaba de las reflexiones, ¿seguridad pública o seguridad ciudadana? La seguridad pública la brinda la fuerza del gobierno, el Estado propiamente dicho. Lo que pasa es que con el tema de seguridad ciudadana, que es un otro concepto, y yo parto de la premisa de que el problema de la seguridad ciudadana es la operacionalización del concepto. Porque en la operación del concepto se habla de comunidad, de un tema articulado, pero en la práctica hay poca articulación. Los componentes del sistema de seguridad ciudadana, de lo que he participado en las reuniones de los CONASEC, lo único que se dedican es a tratar el tema policial, pero no se tratan los demás temas de los demás sectores y cómo participan. Entonces yo hablo de que el CONASEC se ha policializado, porque solamente en el CONASEC se habla de tema policial, pero no se toca tema de justicia, temas de Ministerio Público, temas como eso, temas de salud, cómo participa educación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la seguridad 360 grados, partimos del individuo, de la familia, de la comunidad, ¿no? Y del tema institucional, que es una parte exterior, donde precisamente está la función de la policía, ¿no? Son varios escenarios que deben ser trabajados, pero por diferentes sectores. Entonces, hay un problema ahí de cómo se articula todo. Entonces, cuando digo que la seguridad ya se ha pasado a ser un objeto político, es porque en realidad ha tenido un manejo más político que técnico. Estamos viendo que alcaldes
los alcaldes, incluso candidatos presidenciales, y le aseguro que este año, el año de elecciones, se va a hablar de seguridad. Va a ser el primer punto de agenda. Pero en realidad, ¿qué se está haciendo por la seguridad con una policía que el 50% de sus vehículos están inoperativos y el otro 50% ya cumplió su ciclo de vida operativo? O sea, nuestros patrulleros en 10 años cumplen su ciclo de operatividad. Pero los patrulleros de las municipalidades son renovados en cada relevo de alcalde, vale decir 5 años, ¿no? Y se relevan y son nuevos patrulleros. Están estrenando nuevos patrulleros, los nuevos alcaldes, porque es su nueva gestión. Las videocámaras, las cámaras de vigilancia, ya yo le llamo la videocamaritis, porque todos quieren videocámaras, todos quieren cámaras de vigilancia y ya no saben dónde poner tanta cámara. En cambio, la policía sigue con su 105, con las únicas cámaras que tiene, y eso es así. Los puedo decirlo rápido, que los puse de ejemplo, y acá nomás en la avenida Universitaria, viniendo me he dado cuenta, está vacío. Ese es dinero de todos los peruanos. Las municipalidades empezaron con su tributo de serenazgo, y viene el mismo fenómeno que presenta la policía. No tengo personal, mis vehículos están malogrados, necesito más presupuesto. Pero una cosa es que lo pida la policía y otra cosa es que lo pida las municipalidades, porque nosotros no tenemos la fuerza política, pero ellos sí tienen la fuerza política, de tal manera de que se van incrementando. Y son millones, acá todos pagamos impuestos, pagamos tributos, pero también adicionalmente tenemos que comprar rejas, comprar seguros privados de seguridad, tener vigilantes privados. O sea, la seguridad se ha privatizado completamente, todos los escenarios de seguridad, y por tanto son sobrecostos para el ciudadano. Entonces acá es un tema yo lo llamo de ordenar la casa. El sistema de seguridad ciudadana, yo diría, debe ser revisado y replantear ciertas cosas, porque el sector interior, según la ley del sistema de seguridad, autoriza, supervisa, pero en la práctica no da los parámetros para decir este proyecto no va. Creo que somos uno de los pocos países que tenemos serenado a nivel de la región, somos uno de los pocos países. Yo avisoro, ya siendo un poco visionario, que este tema vamos a ir diluyendo recursos. Hay mucha cantidad de dinero que se está yendo en seguridad, pero no llega al actor principal. En otros países, por ejemplo, se entrega presupuesto al alcalde, pero ese dinero es intangible porque tiene que invertirlo en la policía. Tiene que comprarle patrulleros a la policía, tiene que comprarle motos a la policía. No es para que él se compre recursos propios. Si tendríamos un poquito más de tiempo, hablaríamos del serenazgo y ver en qué se está utilizando el serenazgo. Cuando yo le digo el serenazgo, prevención y fiscalización, en esta parte de fiscalización se va bastantes recursos. Pero, ¿qué estamos dedicando a la prevención? Yo a los alcaldes en el Cusco le decía, señor alcalde, ¿cuántos patrulleros tiene? Tengo 10. ¿Cuántos utilizan el patrullaje? 6. Y los otros 4, fiscalización. ¿De acuerdo? Pero a usted le compran para la prevención, para el patrullaje, no para fiscalización. Y amén de ciertas cosas, ¿no?, que podríamos tener. Creo que sería otra posición. Muchas gracias. Gracias, general Patín. Y la pregunta que mencionaba también el general Toledo, ¿no?, de quién hace qué, quién es responsable de qué, es determinante en lo que usted acaba de mencionar. Por favor, general Toledo. Gracias. Su respuesta. En realidad, el proyecto de innovación referido a la estandarización del proceso de investigación justamente es un componente que coadyuva a esta estandarización. Ha sido alcanzado oportunamente a la dependencia policial. El tema es que los hombres y mujeres que integran esta dependencia policial, justamente por la alta rotación, es que no la aplican como corresponde, y entonces tenemos ahí una falencia. Lo otro es que hay que replicarlo en las regiones que he comentado,
con la realidad que se vive allí para ir puliendo y repuliendo nuestros procesos, porque de eso se trata, es ir mejorándolos para que la Administración de Justicia llegue oportunamente y que por supuesto se reduzca esta actividad criminal. Y lo otro es que tal como se va a atender Lima tecnológicamente, igual va a tener que atenderse a las regiones, porque de lo contrario, el sujeto que comete este tipo de actividad delictiva sale de esa región, pongamos por ejemplo, si es que en Trujillo se implementa todo, y entonces ve que hay una eficiencia y eficacia de la policía, entonces migra a Arequipa, en donde no estaría a esas alturas para hacerle frente a la actividad delictiva. Por eso es que debemos ir en paralelo trabajando en todo el país para reducir esta actividad criminal a su mínima expresión. Y muy bien, este proyecto de innovación sí ha servido para que los procesos se vayan estandarizando y que a partir de allí se construya un sólido proceso de investigación policial, fiscal y que le entreguen al juez prácticamente todo consolidado para que tome la mejor decisión. Gracias por la pregunta. Gracias, general de Toledo. Muchísimas gracias a ambos panelistas y terminamos la mesa. Sí, muchas gracias, profesora, generales, muchísimas gracias. Y ahora, bueno, les vamos a invitar a pasar adelante para poder brindarles unos obsequios de parte de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC y tener la foto de honor también. Muchas gracias. Ay, si se replicaran todas estas innovaciones. Muchas gracias. Ay, sí, puede pasar. Gracias. Muchas gracias nuevamente a la mesa 6 y ahora los invito a todos los participantes a que podamos tener un receso de 1 hora para el almuerzo y retomamos luego en 1 hora.